de enero del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Andrés Michelena, el secretario nacional de Comunicación. Hablaremos sobre la objeción parcial presidencial al proyecto de reformas a la ley de comunicación y un nuevo proyecto de ley que define a los medios de comunicación. La libertad de expresión como un derecho de libertad es el eje de las reformas, así como la exclusión de prácticas monopólicas en concursos de frecuencia de radio y televisión. También nos acompañará Pablo Dávila, consejero nacional de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, y la propuesta de crear un tribunal de cuentas que sustituya al Contralor General del Estado. ¿Qué se quiere solucionar? ¿La corrupción de un contralor o la inacción de la Fiscalía también para judicializar determinaciones de responsabilidad penal de la Contraloría? También nos acompañará José Carlos Tuárez, candidato consejero nacional de Participación Ciudadana y Control Social. Desde hoy, la presentación de los candidatos a consejeros de Participación Ciudadana y sus propuestas al pueblo para una función de transparencia y control que supere los vicios del pasado, según mandato de la consulta popular. Hay indignación en todo el país por el asesinato de Diana Carolina Ramírez, la joven embarazada que estuvo como rehén por unos 90 minutos y fue apuñalada por quien fue su pareja sentimental. Lo hizo frente a varios policías que no evitaron la tragedia, pues finalmente el victimario cumplió su amenaza, apuñaló a Diana Carolina. Ella fue trasladada al Hospital San Vicente de Paúl de la capital de Imbabura, donde solo confirmaron su muerte. La inadecuada actuación de la policía ante este hecho provocó la remoción de la gobernadora y del comandante provincial de Imbabura. El asesino será trasladado a la cárcel de La Tacunga. El dolor es incontenible entre los familiares de Diana Carolina Ramírez Pérez, de 22 años. Deja a 2 niños en la orfandad. Todavía no conocemos las causas, sabemos que trataron de convivir creo una semana juntos y de ahí todo lo demás estarán ya en los informes de Fiscalía. Tras el suceso, la ministra del Interior, María Paula Romo, llegó a Ibarra este domingo para tomar medidas ante la situación de inseguridad que vive la provincia de Imbabura. En rueda de prensa, dijo que los uniformados que acudieron a la emergencia debían precautelar la vida de la rehén. La policía no solo puede usar la fuerza, tiene la obligación de hacerlo. Lo repito, cuando se trata de proteger una vida, la policía no puede dudar. Por ello informó que el comandante de policía de Imbabura y los oficiales que estuvieron al mando del incidente donde murió Diana serán trasladados a otras provincias. Por su parte, Patricio Carrillo, jefe de operaciones de la policía, reveló ciertos problemas en ese procedimiento. Aparecería como una respuesta absolutamente desordenada de la policía, una policía que no tuvo el control, que no acordonó adecuadamente el sitio del suceso. El venezolano implicado podría enfrentar una sentencia de 29 a 40 años de prisión por el delito de femicidio con agravantes. En la audiencia de flagrancia, el juez dictó prisión preventiva por 90 días. En este momento el señor se encuentra preso y con rumbo hacia La Tacunga. Simplemente se están tomando las medidas del caso para su traslado. Además, las autoridades incrementaron la presencia policial en la ciudad para evitar más actos de violencia. Este trágico hecho provocó también la destitución de Marisol Peñafiel como gobernadora de Imbabura. Casos que reportamos todos los días, Alfredo, solo que esta vez ante los propios ojos de la policía. ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, Estefi. Buenos días a todos. Impunidad. Ese es el germen de la tragedia. El mal ejemplo con las más altas autoridades que han fugado después de saquear al Estado y contra las cuales no hay aún ninguna sentencia en firme. Adolescentes que se drogan en la vía pública con un libre microtráfico. Violencia contra las mujeres inspirados en los machos cuyo latrocinio impune es mayor que cualquier mega desastre natural. Militares que venden armas al narcotráfico y transportan drogas en vehículos del Estado. Calles y carreteras sembradas de muerte y de irrespeto a las autoridades de tránsito. Inseguridad en los barrios,
en la vía pública, en el transporte público, son el resultado lógico de una política de Estado de la dictadura correísta que privilegió a los derechos humanos de los delincuentes, liberándolos, indultándolos, ocultando sus rostros y sus nombres. Fiscalía, policía y justicia fueron sometidos por el crimen organizado, reduciendo el espacio de la gente de bien, con el respaldo de la ley Mordaza para que nadie se entere de lo que estaba pasando. El país está sitiado por el crimen organizado. El estado de excepción de la inseguridad ciudadana a la República es evidente. Ahora falta que la República declare el estado de excepción contra la impunidad. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. El jefe del Estado, Lenín Moreno, ha objetado parcialmente el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación y enviado a la Asamblea un proyecto de ley que reforma la definición de medios de comunicación en el artículo 5 de dicha ley. Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación, buen día. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Gracias por la invitación. Invocando la definición de libertad de expresión como un derecho de libertad en la Constitución, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. El proyecto de ley excluye del artículo 5 toda referencia a la comunicación como un servicio público. ¿Qué implica esta reforma al artículo 5? Alfredo, si usted lo permite, como usted lo dijo en su comentario, estos han sido 10 años de beneficio contrapuestos, no beneficio a los ciudadanos de a pie, no beneficio a los derechos de los seres humanos, de los ciudadanos que no están en el poder, que no están en la política, y lo que ha sucedido este fin de semana, como usted bien lo ha dicho, es parte de eso. Nosotros no toleramos la violencia contra la mujer, eso que quede muy claro. La policía tendrá todo el derecho a aplicar la fuerza que sea necesaria para defender los derechos humanos de los ciudadanos, de los ecuatorianos. Y obviamente, como lo ha dicho ya el vicepresidente, habrá un control para todo el proceso migratorio venezolano. Tenemos la responsabilidad como gobernantes de cuidar la paz y la seguridad social. Respecto al tema que usted bien cita, Alfredo, es parte de este proceso de volver a poner la casa en orden, de devolver la libertad de expresión, de declarar a la comunicación como un derecho. La comunicación no es un servicio. Lastimosamente, en el proceso, la reforma inicial que envió el presidente de la República en mayo del año pasado, casi ya un año, nos devuelve la Asamblea con una omisión que para el presidente de la República y para el gobierno es importante. La comunicación es un derecho y no es un servicio. Y la comunicación debe ejercerse con la libertad de expresión que cumpla los estándares internacionales y que cumpla la Constitución ecuatoriana. Ese ha sido el objetivo de esta reforma y creo que hemos logrado un gran avance, Alfredo. Creo que este triunfo no es del gobierno, no es del país, es de los 17 millones de ecuatorianos. Ahora tenemos un país que se le ha devuelto la capacidad de deliberar, de dialogar, de poner ideas contrapuestas con respeto y con responsabilidad. Eso es lo importante y lo más fuerte de la reforma que hemos enviado. La Asamblea nos ha enviado una propuesta casi con el 80% de lo propuesto por el presidente de la República. Hay algunos temas que no han cumplido normas internacionales y los cuales el presidente ha enviado un veto parcial el día viernes. Ahora, sobre el veto parcial, aspecto fundamental del veto es la objeción a la disposición transitoria octava que restablecía la renovación automática de frecuencias de radio y televisión, que durante 40 años siquiera han venido favoreciendo el tráfico de frecuencias como botín político y las prácticas monopólicas derivadas que son contrarias a la Constitución. ¿En qué consiste la objeción parcial? ¿Qué es lo que propone? Bueno, hay casi 26 objeciones enviadas por el presidente. La propuesta enviada por la Asamblea no cumple 100% algunos estándares internacionales, como es la transitoria número 8 a la cual usted hace referencia. La transitoria tal como fue enviada por la Asamblea incumple con la Constitución,
que dice que se proceda con procesos transparentes, competitivos y públicos para la adjudicación de frecuencias. Adicionalmente, hay un estándar internacional que pide que se haga una licitación pública del concurso de frecuencias. En este caso, hemos tomado la decisión y, adjuntándonos a ya lo decidido por el Contralor General del Estado, dar un plazo de 30 días para que Arcotel prepare unas bases transparentes, justas, competitivas para el concurso de frecuencias. Un plazo de 30 días para que se convoque a un nuevo proceso de adjudicación de frecuencias y un plazo de 30 días para que el proceso de adjudicación esté ejecutado 100%. Todos estos procesos deben cumplir estándares internacionales y políticas nacionales, como la no concentración de frecuencias, procesos competitivos y adicionalmente, el presidente siempre ha hablado de un derecho a la audiencia. El derecho a la audiencia nosotros lo reconocemos dando un porcentaje de 30 puntos a todos los medios de comunicación que tienen ya un trabajo de trayectoria. El tema fundamental del veto es modificar la división del espectro radioeléctrico en 3 partes iguales, lo cual no está en la Constitución. En 3 partes iguales entre medios estatales, comunitarios y privados que se ajustaban al plan del presidente Correa de cooptar la comunicación. El artículo 17 de la Constitución, en efecto, reconoce, pero no asigna a estas cuotas que fueron fijadas en la ley Mordaza. Se deja intocada la cuota para medios comunitarios en el 34%. ¿Qué modifica el veto en el artículo 106 del proyecto respecto a medios del Estado y medios privados? Como usted bien lo dice, Alfredo, la Constitución no enmarca un proceso igualitario en el espectro radioeléctrico, pero sí equitativo. En este caso, el 34% está seleccionado para radios comunitarias y el 66% para medios públicos y privados. De ese 66% se deja claro que solo hasta el 10% podrán acceder del espacio radioeléctrico los medios públicos. Es decir, el porcentaje para el concurso de frecuencias por medios de privados queda totalmente más abierto. Es parte de eso importante asegurar ahora, en una normativa transparente, que no vuelva a suceder lo que sucedió durante los 10 años. Con esta distribución equitativa se trató de captar todos los medios de comunicación. Obviamente no lo lograron. El tema comunitario no despegó porque no hubo el apoyo del gobierno de ese entonces y los medios públicos tampoco lo lograron. Por eso hemos propuesto también, Alfredo, y creo que es importante que la ciudadanía conozca que hay que promover y vamos a promover en un plazo de 120 días una ley de medios públicos. El país necesita una ley, unos medios públicos totalmente independientes, financieramente del gobierno y editorialmente del gobierno. Los artículos 107 y 108 del proyecto, que antes se referían a la inconstitucional renovación automática de frecuencias, con el veto, ¿qué incluyen respecto a los concursos para frecuencias? Bueno, aquí el proceso es muy claro y se ha establecido en 3 etapas, Alfredo. Vamos a dar un plazo de 30 días para que Arcotel construya unas bases de concurso transparentes y de lo más fácil de acceder para los ciudadanos que concursan por una frecuencia. El objetivo de la reforma en su conjunto, Alfredo, es promover la libertad de expresión, es promover los espacios de debate, es promover el intercambio de ideas y obviamente parte de ese proceso son los medios de comunicación, quien debe procesar las discusiones de los ciudadanos, las discusiones de los quienes llevan el manejo del Estado en este caso. Luego del concurso, del diseño de las bases, se da un plazo de 30 días para que se lance el concurso. Es decir, en no más de 90 días debe solucionarse un proceso que ha estado prácticamente abandonado desde el 2013. Ahora, respecto a las prácticas monopólicas amparadas o favorecidas por decisiones fuera de concurso, ¿qué va a ocurrir? Bueno, si estamos estableciendo un proceso de inicio totalmente nuevo, hay que cumplir los estándares internacionales y hay que cumplir las normas constitucionales vigentes. La concentración de frecuencias viola los procesos constitucionales y las leyes ecuatorianas. En este proceso de concurso debe hacerse un análisis absolutamente transparente y obviamente desechar todas las manipulaciones que se pudieron haber hecho en tiempos pasados. Precisamente para que lo que queda disponible de las prácticas monopólicas se someta a concurso, ¿no?
Bueno, el objetivo es, y como bien lo señalamos, Alfredo, no vamos a hacer un solo concurso, no se va a hacer un concurso con el objetivo de perjudicar la libertad de expresión, o en este caso de perjudicar el acceso de los medios de comunicación a frecuencias. No vamos a poner a competir, y que quede muy claro, Alfredo, entre medios privados y comunitarios. El objetivo de esto era, lastimosamente y malintencionadamente, perjudicar a medios de comunicación que han tenido una trayectoria y una experiencia de muchos años, y como lo ha llamado el presidente, que tienen un derecho a la audiencia. Así nos guste o no nos guste sus comentarios, su forma de expresar, tienen derecho a expresarse. Ese es parte del concepto esencial de esta reforma, Alfredo. Nosotros, en el objetivo primordial de esta ley, es cumplir estándares internacionales y obviamente trabajar en una ley que promueva la libertad de expresión con responsabilidad. Por eso, en una transitoria final, hemos propuesto trabajar otros cuerpos legales que esta ley no debe tener, como temas culturales, como temas publicitarios, como la misma ley de medios públicos y como innovaciones audiovisuales. Hay que tomar en claro que esta ley fue llena de un poco de cosas que no simplemente se enmarcaba en lo que era la libertad de expresión, sino en obstáculos y en cortapisas de la libertad de expresión. Andrés Michelena, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Muy buenos días. Buenos días. Estefi. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Pablo Dávila, el consejero de Participación Ciudadana Transitorio. Hablaremos sobre la decisión de crear un tribunal de cuentas que sustituya a la Contraloría. ¿Será operativo? ¿Cómo va a reemplazar la inacción de la Fiscalía? Manténgase en nuestra sintonía. Regresamos con eso. 7:22. El Pleno del Consejo de Participación Transitorio resolvió crear un tribunal de cuentas que reemplace a la Contraloría. Es una propuesta que tiene el apoyo del presidente. Pablo Dávila, consejero de Participación Ciudadana, bienvenido a Contacto Directo. Estefi, muy buenos días, gracias por la invitación. Buenos días también. Algunas de las diferencias, que la Contraloría es unipersonal, una sola persona, el Contralor concentrando las decisiones para aprobar los informes. Este Tribunal de Cuentas sería un organismo colegiado, 7 ministros auditores es como lo proponen, y por ende antes de aprobar un informe hay una deliberación previa de magistrados. ¿Es por las experiencias que hemos tenido que el Consejo ve como un cambio necesario o qué lo motiva? Gracias, Estefi. Lo primero que hay que recordarle a la ciudadanía es que dentro de las atribuciones que el pueblo ecuatoriano le entregó al Consejo Transitorio en la última consulta popular es precisamente reformar y reforzar las estructuras del Estado en la lucha contra la corrupción, precisamente en ese proceso de institucionalización del Estado. El Consejo ha considerado que la revisión de la estructura y las funciones que tiene la Contraloría General del Estado es una de las misiones más importantes. Hay que recordar también que la propuesta de cambiar la Contraloría General del Estado en un Tribunal de Cuentas fue planteada originalmente por el Contralor subrogante. Lo que nosotros hemos hecho como Consejo es analizar esa propuesta como un insumo importante en este proceso, con el objetivo fundamental de fortalecer la gestión de una entidad tan importante para el país en el control y manejo de los fondos públicos, así como también en la verificación y fiscalización del cumplimiento de las funciones de las autoridades. Para ese efecto, lo que estamos evaluando como elemento central, y usted lo ha mencionado anticipadamente, Estefi, es cambiar una estructura de carácter unipersonal por una estructura pluripersonal, por un organismo colegiado que permita tener un mayor análisis, un profundo comprometimiento de varias personas en el análisis de temas tan sensibles y tan delicados para evitar la concentración de poder en una sola persona y, por tanto, facilitar los actos de corrupción de acuerdo a la voluntad de esa persona. Claro, por un lado es por la concentración de poderes, pero lo ven como una alternativa para que la Contraloría esté más blindada de las presiones, los sobornos o actos de corrupción, siendo varios los magistrados. Pero ¿había un problema de esquema directivo en la Contraloría o lo que nos pasa más bien es un problema de personas, cuando con concursos manipulados ponen a corruptos a cargo de los órganos de control y ya conocemos las consecuencias? Creemos que el problema es precisamente un asunto estructural. Hay
las dos partes que usted ha mencionado están involucradas en el funcionamiento de la Contraloría General del Estado. Por un lado, la presencia de concursos manejados bajo la voluntad política del Ejecutivo, como sucedió en el pasado, desafortunadamente generó que ninguna función estatal cumpliera su labor. Particularmente la Contraloría General del Estado, bajo el poder y el control del señor Carlos Polit, demostró que no puede permitirse que el poder en una sola persona facilite estos actos de corrupción. Pero también hay elementos estructurales que deben ser revisados y por eso empezaba diciendo en esta entrevista que es imprescindible analizar esos elementos. Como usted ha dicho nuevamente, hay ciertos temas organizacionales, hay ciertos temas funcionales que tienen que ser revisados para que el cumplimiento de las metas de la Contraloría General del Estado en la verificación y en el respeto, en velar por el respeto de los fondos públicos se cumpla adecuadamente. Es eso lo que vamos a hacer ahora con el Ejecutivo. Esta fue una propuesta que llega desde la Contraloría, es decir, que la trabajó el Contralor subrogante, el Contralor Celi. Y entonces, en el caso de ser así, mientras se conforme este tribunal que proponen hacer, ¿el actual Contralor Celi seguiría entonces en funciones? ¿Por cuánto tiempo? Es decir, ¿cuánto podría tomar la conformación del tribunal? ¿Meses? ¿Un año? ¿Cuánto? La integración de este órgano colegiado va a depender de la vía constitucional que defina la próxima Corte Constitucional para la reforma constitucional pertinente. A juicio del Consejo de nosotros, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, la vía adecuada para promover este cambio en la Contraloría General del Estado es una enmienda constitucional. Como el país conoce, la enmienda constitucional puede darse a través de dos caminos: una consulta popular convocada, podría ser por iniciativa del presidente de la República o por iniciativa popular con el respaldo del 8% del padrón electoral, o a través de un procedimiento parlamentario. Si optamos por la consulta popular, creemos que este proceso podría tomar unos 4 meses a 5 meses a más tardar. En ese tiempo, indudablemente, el Contralor deberá permanecer en funciones porque, a juicio del Consejo, nuevamente, entrar en un proceso, en un concurso para designar al Contralor General del Estado, cuando sabemos que esta estructura va a cambiar, representaría un abuso de fondos públicos, representaría un proceso absolutamente ineficiente y, de hecho, creemos que no podríamos contar en el concurso con las mejores personas a sabiendas que esas personas estarán en funciones ahora, tan solamente eso en cuanto a quién ocuparía el cargo, digamos, por ahora, transitoriamente, pero en lo de fondo, sobre lo que están discutiendo, hoy por hoy la Contraloría es quien debe emitir sus informes, los de auditoría, pero también determinar si hay responsabilidad penal. Pero el problema que hemos visto va más allá, porque no es solo que no está trabajando Contraloría. Vea usted cuántos informes dice el propio Contralor haber pasado a Fiscalía y llegan ahí sí a comenzar desde cero, recién se ponen a investigar cuando ya hay un trabajo hecho desde la Contraloría. Entonces, ¿no cabría más bien, si estamos pensando en eso, un tribunal especializado, pero de administración de justicia, de jueces que despachen tanto caso rezagado, o que se considere entonces sí el informe de Contraloría para que puedan actuar? Todas estas reflexiones son parte del análisis, Steffi. Sin embargo, es importante también que el país aprenda de los antecedentes y de la historia que ha tenido toda la evolución democrática en materia de control en el Ecuador. Desde 1863, este país tuvo un Tribunal de Cuentas como parte de la función judicial. En 1928, si recuerdo con exactitud, eso fue cambiado por un tribunal específico de fiscalización con ciertas atribuciones de apremio real y de apremio personal. Es decir, la Contraloría que se creó en 1928 podía meter presa a la gente y podía ejercer presión sobre los bienes de las personas, por decirlo de una manera sencilla. Y eso se cambió en 1975 para convertirse en un órgano especializado simplemente de fiscalización y control. Esos cambios históricos en nuestra legislación no se han dado al azar, responden a una necesidad del momento. Lo que tenemos que hacer ahora es precisamente estudiar esos cambios, verificar qué es lo que ha pasado en derecho comparado. El Contralor ha sido muy claro en explicar que esta es una realidad, el Tribunal de Cuentas que se ha dado en otros países, y entiendo que en los próximos meses se va a armar un debate muy importante. Claro, ahora todos estos cambios se dan también según los momentos, y también ya vimos qué pasó en una década con
la inoperancia de la Fiscalía de poder actuar, empezar de cero y valerse de eso como pretexto para finalmente no acusar. Ahora, el presidente está diciendo, bueno, no descartamos una consulta popular para este tema, parece que por ahí va a ir la propuesta. Querrán aprovechar también, me refiero desde el Consejo Transitorio, para incluir en esa consulta la ratificación de todo lo actuado por este Consejo Transitorio. ¿Por qué ven la necesidad de esta ratificación en consultas si están actuando según la ley? Bueno, como el país conoce, nosotros en ningún momento hemos expresado la necesidad de ratificar las actuaciones del Consejo. Lo que hemos valorado siempre es la necesidad de que el trabajo del Consejo tenga un impacto a futuro y se respete las decisiones que hemos tomado. Eso el país tiene que entender, que a futuro siempre habrá un riesgo de ciertas autoridades que pretendan cambiar lo que se ha hecho en este proceso de transición. Y eso es lo que hay que precautelar. La transición, como el país reconoce, como los editorialistas han mencionado, no responde a un proceso de un año. Esto va a tener un efecto importante en el futuro. Ahora, en esa línea de reflexión, a mí sí me parece muy importante que en este proceso de reforma constitucional que el presidente ha abierto la puerta, se discuta, entre otras cosas, el asunto fundamental de la Contraloría General del Estado, pero también, por ejemplo, lo que podrían ser las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. En todo esto, lo que hay que pensar es cómo nosotros evitamos que las reformas que se planteen vayan más allá del procedimiento de enmienda, porque lo que necesitamos es un procedimiento que viabilice reformas de corto plazo. Eso es lo que el país necesita para fortalecer este proceso de reinstitucionalización. Algunas de las observaciones de Pablo Dávila, el consejero de Participación Ciudadana Transitorio, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. 7:31. Vamos a una pausa y al regresar estará José Carlos Tuárez, candidato a consejero nacional de Participación Ciudadana y Control Social. Revisamos plan de trabajo, las propuestas a los electores. En pocos minutos con eso, no se vayan. Desde hoy presentaremos diariamente con su propuesta al electorado a un candidato para consejero nacional de Participación Ciudadana y Control Social. Comenzamos con José Carlos Tuárez Zambrano, de 41 años, sacerdote manabita, licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Católica de Quito, con un masterado en la materia por la Pontificia Universidad de Salamanca, España, con experiencia como educador, dirigiendo establecimientos educativos en Quito y Cuenca, como docente en Ibarra, capellán del Hospital Luis Vernaza de Guayaquil y asesor político de los pueblos cholos, afros y montuyos, y del Colegio de Periodistas del Guayas, entre otros cargos. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor, gracias por la invitación. Buenos días, amigos que nos observan a través de Coavisa. ¿Por qué motivo decidió lanzar su candidatura? A través de las organizaciones sociales vinieron a mí ante la situación que vive la nación por diferentes casos de corrupción. Se acercaron para que el padre Tuárez asuma este reto al Consejo de Participación Ciudadana y vaya a luchar por los valores, por la familia, por la vida, por los trabajadores, por todos los artesanos, por todos las y los ciudadanos ecuatorianos de bien que estamos día a día trabajando, doctor. Entonces asumo este reto con muchísima responsabilidad, después de una gran reflexión, después de oración para el bienestar de la República del Ecuador. ¿Quién auspicia su candidatura? ¿Qué organización social o qué organizaciones sociales? Bueno, pues varias organizaciones sociales, pero la que me presentó ante el CNE es la Junta de Aguas San Gabriel de Río Chico, sobre todo pues en Manabí, puesto que se le ha sufrido el terremoto y hay que trabajar en la provincia, ya que los ecuatorianos pagamos un 2% del IVA más. Además, hubo muchas contribuciones internacionales. Entonces, ¿dónde está todo ese dinero cuando hoy en Manabí tenemos varias familias que después del terremoto siguen viviendo momentos de dolor y momentos de angustia? El Consejo de Participación Ciudadana está obligado, y es una de sus funciones, justamente la transparencia, el control social, el saber qué se hicieron esos fondos para las personas que fueron afectadas por ese terremoto del 2016, que todavía viven en situaciones inhumanas. Es el momento de solidarizarnos y es el momento de estar allí, y creo que con el Consejo de Participación Ciudadana se puede lograr eso y mucho más. El Consejo de Participación Ciudadana
fue creado en la Asamblea Constituyente de Montecristi con dos funciones básicas. Una de ellas es presentar e investigar denuncias contra actos de corrupción en la administración pública, actuando incluso como parte procesal en la sanción del delito, cosa que nunca hizo el Consejo cesado. ¿Qué propone usted al respecto? Bueno, pues tenemos que actuar con transparencia. Ya el Consejo Transitorio ha hecho bastante y sobre todo pues nos toca trabajar en lo que es la participación ciudadana con las organizaciones sociales. Es un gran espacio para trabajar, por ejemplo, en cooperación internacional, doctor. Evidentemente que nos toca todo lo que es las rendiciones de cuentas y muchísimas cosas. Por ejemplo, en rendición de cuenta, mi propuesta sería hacer veedurías en cada uno de las instancias del Estado, municipios, prefecturas, donde nos toca estar con personas que no tengan ningún tipo de afín político, que no tengan ningún tipo de odio político, sino personas transparentes, personas de bien, personas del día a día, artesanos, personas también profesionales que se integren a estas veedurías para poder hacer esta rendición de cuenta, para poder trabajar en beneficio de las y los ecuatorianos. En cuanto a participación social, la función del Consejo es garantizar la participación ciudadana sin consignas partidistas que den ventaja a exfuncionarios públicos y simpatizantes de un partido político. En los procesos de selección de los integrantes de los órganos de las funciones electoral, de control y transparencia y judicial, ¿qué se debe cambiar? Especialmente en lo que se refiere al reglamento, porque prácticamente la ley le dejó todo librado al que sea el propio Consejo que determine cuáles son las condiciones de estos concursos e incluso la potestad de cambiarlas en medio concurso. ¿Cuál es su propuesta? Bueno, pues todos los concursos deben hacerse siempre sin ningún tipo de presión política. Deben ser los mejores ciudadanos que deben estar en los diversos puestos de control de la República. Por eso es importante destacar que el Consejo de Participación Ciudadana, quienes estamos de candidatos, no tenemos afín a ningún partido político. Somos apolítico completamente. Por eso vamos sin número, ni letra, ni ningún color partidista. Nosotros somos ciudadanos. Y desde la ciudadanía tenemos que lograr que a esos entes de control vayan personas que ciertamente quieran servir a la nación y no servirse de la nación. Entonces nosotros trabajaremos con el equipo que esté allí en el Consejo, vamos a trabajar para seleccionar a los mejores ciudadanos, no a los mismos de siempre, doctor, sino tenemos que buscar los mejores perfiles, que sí los hay en diferentes cantones que me ha tocado conocer y recorrer en el Ecuador, e inclusive también tenemos ya migrantes que están preparados también para que puedan asumir estas tareas. Lo importante es que vengan con una convicción de trabajo y de respeto al pueblo, que vengan con una vocación de servicio, sobre todo en el ámbito de la justicia, de la paz y del derecho. Es importante hoy que los ecuatorianos recobremos los valores, las buenas costumbres, recobremos la familia, recobremos tantas cosas que lamentablemente se han perdido. Por eso también aprovecho la oportunidad, doctor, con todo respeto, mi solidaridad hacia la familia de Dianita en Ibarra y también mi cercanía a la ciudad en estos momentos de dolor y lo que han vivido anoche. Bueno, lo que se refleja allí es justamente todo este ámbito que está viviendo la nación y la ciudadanía. Es importante poner en estos puestos de control gente que vaya a servir, gente que tenga verdaderamente una ideología, gente que verdaderamente quiera donarse al pueblo en todo momento y a cada circunstancia. Es decir, que no se excluye tampoco la ideología en las personas que puedan colaborar con esa tarea. No, por supuesto que no. Lo importante es que vengan a servir. No importa el tipo de religión, el tipo de clase social, condición, etcétera, etnia, porque hay muchísimos que pueden colaborarnos, doctor. Entonces ya basta de los amarres, basta de ese tipo de cosas. Es importante poner en las funciones del Estado ciudadanos de principios, ciudadanos que verdaderamente estén preparados y no gente palanqueada. Por eso, desde el Consejo de Participación Ciudadana, trabajaré
constantemente, casi todos los días, con las organizaciones sociales en beneficios de ellos. Por ejemplo, doctor, hay que promover la cooperación internacional. Usted que estuvo trabajando en el ámbito internacional dentro de alguna misión diplomática, sabe que hay muchísimos organismos que nos pueden ayudar a través de las organizaciones sociales, presentando proyectos que sean verdaderamente visibles para que desde allí se pueda ayudar a los ciudadanos. José Carlos Tuárez, candidato a consejero de Participación Ciudadana. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted, doctor. Un abrazo a todos. Estefi. Así concluimos esta emisión, deseándoles un excelente inicio de semana. Nos vemos mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.